La niebla espesa del Río de la Plata cubría las calles empedradas de Buenos Aires aquella madrugada de julio de 1891. El frío cortante del invierno porteño penetraba hasta los huesos, y las farolas de gas proyectaban sombras temblorosas sobre los edificios coloniales del barrio de San Telmo. En una casona de 3 pisos en la calle Defensa, con balcones de hierro forjado y portones de madera maciza, el doctor Edmundo Varela preparaba su instrumental quirúrgico con manos firmes y precisas. Edmundo había llegado a Buenos Aires hacía 5 años, proveniente de Europa con credenciales impecables de la Universidad de Viena y cartas de recomendación de los más prestigiosos médicos del continente. Su consultorio privado se convirtió rápidamente en el refugio de las familias más acomodadas de la ciudad, aquellas que podían pagar sus elevados honorarios a cambio de tratamientos novedosos que prometían prolongar la vida y restaurar la vitalidad perdida. Era un hombre de 45 años que aparentaba apenas 30, con una piel tersa y luminosa que contrastaba con las arrugas profundas de sus colegas de similar edad. Si estás disfrutando de esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario contándonos desde qué parte de México nos estás viendo. Ahora continuemos con lo que sucedió aquella noche fatídica en Buenos Aires. La reputación del doctor Varela se había forjado en el tratamiento de pacientes desahuciados que misteriosamente experimentaban mejorías notables después de someterse a sus terapias de transfusión vital, como él las llamaba. Pero esa madrugada, mientras la ciudad dormía bajo el manto del invierno austral, algo había salido terriblemente mal. El cuerpo de Catalina Echeverría, una joven de 17 años, de una familia tradicional del barrio norte, yacía inmóvil sobre la mesa de mármol del consultorio. Su piel, antes lozana y rosada, ahora lucía pálida como la cera de las velas que iluminaban la habitación. Las venas de sus brazos mostraban múltiples punciones, y sobre una bandeja de plata descansaban varios frascos de vidrio conteniendo un líquido carmesí. El doctor Varela observaba el cadáver con una mezcla de preocupación y fascinación científica. No era la primera vez que uno de sus donantes no sobrevivía al procedimiento, pero Catalina era diferente. Su familia tenía conexiones con el gobierno. Su padre era magistrado del Tribunal Superior y su desaparición no pasaría desapercibida. El médico se había vuelto descuidado, obsesionado con mantener su propia juventud a cualquier precio. Los tratamientos que ofrecía a sus pacientes millonarios eran reales, efectivos, pero el secreto residía en una práctica que la sociedad jamás toleraría. La extracción sistemática de sangre de jóvenes sanos, sangre fresca que él transfundía a sus clientes y a sí mismo en sesiones clandestinas. La técnica había sido perfeccionada durante años de experimentación en las morgues de Viena, donde Varela había trabajado como anatomista antes de dedicarse a la medicina privada. Descubrió que la sangre de individuos jóvenes contenía propiedades regenerativas que podían ralentizar e incluso revertir temporalmente los efectos del envejecimiento. Pero la demanda era insaciable, y mantener un suministro constante de donantes requería métodos cada vez más cuestionables. Al principio, había pagado a jóvenes pobres del puerto para que donaran voluntariamente, pero las cantidades necesarias para sus tratamientos más ambiciosos requerían algo más drástico. El sonido de cascos de caballos sobre el empedrado interrumpió sus pensamientos. Voces masculinas resonaban desde la calle, acompañadas del tintineo metálico de sables. La policía. El doctor Varela sintió como el pánico se apoderaba de él por primera vez en años. Se acercó a la ventana con cuidado y observó entre las cortinas de terciopelo Borgoña.
3 uniformados de la policía de la capital descendían de un carruaje negro y con ellos venía don Augusto Echeverría, el padre de Catalina, con el rostro desencajado por la angustia y la determinación. «Registren cada habitación», ordenó el magistrado con voz quebrada pero firme. «Mi hija vino a este maldito lugar hace 2 días y no ha regresado». El portero del edificio confirmó que entró pero nunca la vio salir. Varela supo que tenía minutos, quizás segundos. Con movimientos frenéticos pero calculados, comenzó a recoger la evidencia más incriminatoria. Los frascos con sangre fueron vertidos en el desagüe del lavabo quirúrgico. Los instrumentos manchados, limpiados apresuradamente y guardados en su estuche de cuero. Pero el cuerpo de Catalina era imposible de ocultar. El doctor corrió hacia una puerta disimulada en el panel de madera del consultorio, una entrada secreta que conducía al sótano de la casona, un espacio que ni siquiera el dueño del edificio conocía con exactitud. El sótano era amplio y húmedo, con muros de piedra que rezumaban agua del río cercano. Varela había acondicionado este lugar como su verdadero laboratorio, lejos de las miradas indiscretas. Hileras de estanterías contenían frascos numerados con muestras de sangre preservadas en soluciones especiales. Un libro de registro con tapas de cuero negro documentaba cada extracción. Nombres, edades, fechas, volúmenes. Era el catálogo meticuloso de su obsesión. En el centro del sótano había otra mesa de operaciones manchada por años de procedimientos clandestinos, y a su lado una cámara frigorífica construida con bloques de hielo traídos desde el puerto. Arrastrando el cuerpo de Catalina por las escaleras empinadas, el doctor escuchaba los golpes insistentes en la puerta principal del consultorio. «Abra en nombre de la ley. Doctor Varela, sabemos que está ahí dentro». Los golpes se hicieron más fuertes, más violentos. La puerta de roble macizo resistiría unos minutos más, pero no indefinidamente. En el sótano, Varela depositó el cuerpo de Catalina junto a otros 2 que descansaban en la cámara frigorífica, envueltos en telas blancas manchadas de marrón por la sangre seca. Uno era un muchacho de no más de 20 años, un marinero extranjero que nadie había reclamado. El otro era una niña de 15, hija de inmigrantes italianos del barrio de La Boca, desaparecida hacía 3 meses mientras vendía flores en la Plaza de Mayo. Varela había perfeccionado su técnica de selección. Víctimas que nadie buscaría con demasiado empeño, marginales de una sociedad en plena transformación. El estruendo de la puerta al ceder resonó por toda la casona. Los pasos pesados de las botas militares invadieron el consultorio principal. «Registro completo. No dejen rincón sin revisar». La voz del capitán de policía, Bruno Salazar, un hombre curtido en las campañas del desierto, llenaba los espacios con autoridad. Salazar era conocido por su tenacidad. Había resuelto casos que otros consideraban imposibles, incluyendo la captura de una banda de asaltantes que aterrorizaba los caminos hacia las estancias. Mientras tanto, en el sótano, Edmundo Varela tomaba una decisión desesperada. Había una ruta de escape que había preparado años atrás, un túnel que conectaba con las catacumbas del antiguo sistema de drenaje español, cavidades que corrían bajo varios bloques de San Telmo y desembocaban cerca del puerto. Era un laberinto peligroso, inundado parcialmente y habitado por ratas del tamaño de gatos, pero era su única posibilidad. Encendió una lámpara de aceite, tomó su libro de registro y una pequeña maleta con dinero en oro y documentos falsos que mantenía para una emergencia como esta. Antes de partir, echó un último vistazo a su laboratorio secreto, todo aquello por lo que había trabajado, sacrificado, todas las fronteras que había cruzado en nombre del conocimiento y la vanidad quedaba atrás. Pero su mente
ya trabajaba en el siguiente movimiento. Buenos Aires era vasta, había barrios enteros donde un hombre podía desaparecer. Y si era necesario, cruzaría el río hacia Montevideo o tomaría un barco hacia el norte. Su don era demasiado valioso para desperdiciarlo en una celda. Arriba, el capitán Salazar y sus hombres habían encontrado el consultorio en un estado de desorden revelador. Manchas de sangre reciente en el mármol de la mesa de operaciones, instrumentos todavía tibios por el uso, y lo más perturbador, un sistema elaborado de tubos de goma y agujas conectados a recipientes graduados. «Esto no es un consultorio médico normal», murmuró Salazar. «Es un matadero disfrazado de ciencia». Don Augusto Echeverría caminaba como sonámbulo entre las evidencias del horror. Reconoció el chal de su hija sobre una silla, sus guantes de encaje blanco sobre una mesita auxiliar. «Dios mío, ¿qué le ha hecho este monstruo a mi niña?». Su voz se quebraba entre la ira y el dolor devastador de un padre que comprende, sin necesidad de confirmación, que su hija ya no volverá. Fue uno de los policías más jóvenes, un muchacho llamado Tomás Peralta, recién llegado de las provincias del interior, quien descubrió la puerta oculta. Había estado golpeando metódicamente los paneles de madera, buscando compartimentos secretos, cuando uno de ellos sonó hueco. «¡Capitán! ¡Aquí hay algo!». Con esfuerzo conjunto, forzaron el panel hasta que cedió, revelando la escalera descendente que se perdía en la oscuridad. El olor que emanaba del sótano era inconfundible: sangre, descomposición y algo más. Un aroma químico dulzón de los preservantes que Varela utilizaba. Salazar tomó una antorcha y comenzó a descender, seguido por dos de sus hombres más experimentados. Los escalones de piedra estaban resbaladizos por la humedad y algo más viscoso que prefería no identificar. La luz de la antorcha proyectaba sombras danzantes sobre los muros de piedra cubiertos de salitre. Lo que encontraron en el sótano superaba cualquier pesadilla que hubieran podido imaginar. Los estantes con cientos de frascos etiquetados meticulosamente, cada uno conteniendo muestras de sangre con fechas y números de referencia. La mesa de operaciones con sus correas de cuero para sujetar a las víctimas. Y la cámara frigorífica, en donde los tres cuerpos descansaban en distintas etapas de preservación. «Santa María, Madre de Dios», susurró uno de los policías, persignándose repetidamente mientras contemplaba el escenario macabro. Catalina Echeverría yacía en la posición más reciente, su cuerpo apenas rígido por el frío. Las marcas de múltiples punciones en sus brazos contaban la historia de una extracción sistemática y prolongada. No había sido una muerte rápida ni misericordiosa. El capitán Salazar, que había visto horrores en el campo de batalla, sintió la bilis subir por su garganta, pero lo que más lo perturbó fue encontrar el libro de registro de Varela. Lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer las entradas meticulosas. El libro documentaba más de 200 extracciones a lo largo de 5 años. Algunos nombres venían seguidos de la nota completo, lo que Salazar interpretó con horror creciente como donantes, de los cuales se había extraído toda la sangre. Otros tenían anotaciones de parcial con números que indicaban los mililitros tomados. Y lo más escalofriante eran las últimas páginas, donde Varela había comenzado a documentar no solo las extracciones, sino también las transfusiones realizadas. Una lista de apellidos ilustres de Buenos Aires aparecía con fechas y volúmenes transfundidos. «Esto es más grande de lo que pensábamos», dijo Salazar a don Augusto, que había descendido al sótano a pesar de las advertencias. Su hija no fue la primera, y temo que muchas de las desapariciones inexplicables de los últimos años puedan estar conectadas con este demonio.
Mientras examinaban el túnel por el que Varela había escapado, encontraron rastros frescos de su paso. Gotas de aceite de la lámpara, marcas en el lodo, incluso un pañuelo con sus iniciales bordadas que había dejado caer en su huida precipitada. Salazar sabía que perseguirlo inmediatamente por ese laberinto subterráneo era demasiado peligroso en la oscuridad, pero también sabía que cada minuto contaba. Dio órdenes precisas. Peralta, vaya al puerto y alerte a la guardia costera. Que no salga ningún barco sin registro completo de pasajeros. Fernández, movilice patrullas a todas las estaciones de tren. Este hombre no puede salir de Buenos Aires. La noticia del descubrimiento se extendió por la ciudad como un incendio en los pastizales secos. Para el mediodía, todos los periódicos de Buenos Aires publicaban ediciones especiales con titulares sensacionalistas. El vampiro de San Telmo. Doctor de la muerte roba juventud a sus víctimas. Horror en Buenos Aires. Médico extraía sangre de jóvenes para tratamientos de rejuvenecimiento. Las ilustraciones que acompañaban los artículos mostraban representaciones cada vez más fantásticas del doctor Varela como una criatura monstruosa con colmillos y garras, pero la realidad era más perturbadora que cualquier fantasía. Varela era un hombre de apariencia completamente normal, incluso atractiva. Había sido invitado a cenas en las mejores residencias, había bailado en los salones del Teatro Colón con damas de alta sociedad, había sido consultado por políticos y empresarios. Su monstruosidad residía precisamente en esa capacidad para parecer civilizado, culto, digno de confianza, mientras ocultaba una obsesión que lo había llevado a cometer atrocidades inimaginables. En el sótano de la casona, el capitán Salazar continuaba revisando el libro de registro con creciente consternación. Algunos de los nombres en la lista de receptores de transfusiones pertenecían a figuras prominentes de la sociedad porteña. Sabían el origen de la sangre que recibían. ¿Eran cómplices conscientes del doctor o víctimas engañadas de su charlatanería médica? Esta pregunta tendría repercusiones políticas enormes. Don Augusto, leyendo por encima del hombro del capitán, reconoció varios apellidos. Si esto se hace público sin cuidado, podría desatar un escándalo que sacuda los cimientos de nuestra sociedad. Salazar cerró el libro con determinación. Con el debido respeto, magistrado, la verdad debe salir a la luz. Su hija y esos otros jóvenes merecen justicia, sin importar quién se vea implicado. Don Augusto asintió lentamente, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Tiene razón, capitán, que caigan quienes tengan que caer. Mientras tanto, Edmundo Varela había emergido del sistema de túneles cerca del Puerto Madero, cubierto de barro y excremento de rata, pero vivo. La zona portuaria bullía con actividad, incluso en pleno invierno. Marineros de todas las nacionalidades cargaban y descargaban mercancías, prostitutas buscaban clientes bajo los arcos de los almacenes de ladrillo, y vendedores ambulantes ofrecían comida caliente y mate amargo. Era el tipo de lugar donde un hombre podía perderse entre la multitud. Varela se refugió en una casa de huéspedes de mala muerte en la calle Azopardo, regentada por una viuda gallega que no hacía preguntas mientras se pagara por adelantado. Subió a una habitación estrecha en el tercer piso, con una ventana que daba al río y desde donde podía observar el movimiento del puerto. Necesitaba limpiarse, cambiarse de ropa, pensar con claridad. Su plan original había sido tomar un barco hacia Montevideo esa misma noche, pero las patrullas policiales que ya recorrían los muelles hacían eso imposible. Se miró al espejo roto que colgaba sobre la palangana con agua. Su rostro, que había mantenido joven durante tanto tiempo gracias a sus tratamientos, mostraba ahora líneas de tensión alrededor de los ojos y la boca.
El estrés del escape y la interrupción de su régimen de transfusiones comenzaban a pasar factura. Sintió un temor visceral ante la idea de envejecer, de perder esa juventud por la que había sacrificado tanto. No, no podía permitirlo. Tenía que encontrar una manera de continuar sus experimentos, de perfeccionar su técnica, de demostrar al mundo que había descubierto el secreto de la inmortalidad. Abrió su maleta y revisó su contenido. El dinero en oro sería suficiente para sobrevivir varios meses si era cuidadoso. Los documentos falsos lo identificaban como Friedrich Wolf, comerciante alemán. Y el libro de registro, su obra maestra científica, contenía todo su conocimiento acumulado. Era simultáneamente la evidencia más incriminatoria en su contra y su posesión más valiosa. Sin él, años de investigación estarían perdidos. Con él, podría reiniciar su práctica en otro lugar, bajo otra identidad. Un golpe suave en la puerta lo sobresaltó. «Don Friedrich», traje agua caliente para lavarse. Era la voz de la patrona, la señora Bárcenas. Varela abrió con precaución. La mujer entró con una jarra humeante y toallas limpias, mirándolo con curiosidad apenas disimulada. «Parece que tuvo un viaje difícil hasta aquí. ¿Viene de muy lejos?» «De Mendoza», mintió Varela con fluidez, usando el acento alemán que había perfeccionado con su identidad falsa. El camino a través de la pampa es traicionero en esta época del año. La señora Bárcenas asintió comprensivamente. «Ah, sí, conozco bien esos caminos. Mi difunto esposo era tropero. Bueno, lo dejo descansar. La cena se sirve a las 8 en el comedor. Puchero con verduras». Cuando la mujer se retiró, Varela se lavó meticulosamente, quitándose las capas de suciedad acumuladas en su escape. El agua fría lo hacía tiritar, pero gradualmente fue recuperando algo de su compostura habitual. Se cambió de ropa, usando las prendas más discretas que había empacado, ropas de viaje gastadas que no llamarían la atención. Necesitaba mezclarse con la clase trabajadora del puerto hasta que pudiera asegurar un pasaje fuera de Buenos Aires. La tarde transcurría lentamente mientras esperaba en su habitación, observando por la ventana. Vio cómo las patrullas policiales inspeccionaban los barcos anclados, interrogando a capitanes y revisando listas de pasajeros. También notó algo más. Grupos de hombres armados con palos y cuchillos que recorrían las calles cercanas al puerto. La noticia del vampiro de San Telmo había provocado histeria colectiva, y turbas de justicieros improvisados buscaban al monstruo por su cuenta, dispuestos a hacer justicia sumaria si lo encontraban. Varela comprendió que su situación era más precaria de lo que había anticipado. No solo debía eludir a la policía, sino también a una población enfurecida que lo lincharía sin pensarlo dos veces. Buenos Aires, la ciudad que lo había acogido con honores 5 años atrás, se había convertido en una trampa mortal. Necesitaba un plan más elaborado que simplemente esperar a que bajara la guardia. Esa noche, en el comedor de la casa de huéspedes, Varela se mezcló con los otros residentes, marineros entre viajes, comerciantes menores, trabajadores portuarios. La conversación, como era de esperar, giraba obsesivamente en torno al escándalo del doctor asesino. Un marinero italiano con acento cerrado describía con detalles grotescos lo que había escuchado de tercera mano sobre los crímenes. Dicen que el demonio bebía la sangre directamente, como los murciélagos que atacan al ganado en las estancias, y que podía cambiar de forma, volverse invisible. Varela escuchaba en silencio, comiendo su puchero con aparente indiferencia mientras evaluaba a sus compañeros de mesa. Uno de ellos le interesó particularmente, un hombre de unos 30 años, rostro curtido por el sol y cicatrices visibles, que se identificó como Miguel Ochoa, contramaestre de un navío mercante que zarpaba hacia Valparaíso en 3 días. «Los controles están apretados ahora», comentaba Ochoa,
Pero en unos días, cuando encuentren a ese maldito doctor o se cansen de buscarlo, todo volverá a la normalidad. Siempre pasa lo mismo. Después de la cena, Varela siguió a Ochoa cuando éste salió a fumar a la calle. «Disculpe, señor Ochoa. Me preguntaba si podría ayudarme con un asunto delicado». El contramaestre lo miró con desconfianza inicial, pero su expresión cambió cuando Varela sacó discretamente una moneda de oro de su bolsillo. «Necesito llegar a Chile sin pasar por los controles oficiales. Tengo asuntos personales que resolver, problemas legales relacionados con una herencia familiar. Nada violento, se lo aseguro». ¿Su barco podría llevar un pasajero adicional no registrado? Ochoa consideró la propuesta, su mirada alternando entre la moneda de oro y el rostro ansioso de Varela. «Es arriesgado. Si nos descubren, podría perder mi posición, y hay que sobornar al oficial de aduana». Varela sacó 2 monedas más. ¿Sería esto suficiente para cubrir los riesgos y los sobornos necesarios? El brillo de la codicia iluminó los ojos del contramaestre. «Trato hecho, pero tiene que estar en el muelle 3 antes del amanecer del jueves, y traiga solo lo que pueda cargar en una bolsa pequeña. Irá escondido en la bodega hasta que salgamos de aguas argentinas». De vuelta en su habitación, Varela sintió el primer atisbo de esperanza desde su escape. 3 días. Solo necesitaba permanecer oculto 3 días más, y estaría en camino a Chile, donde podría reinventar su vida y sus experimentos. Pero 3 días en Buenos Aires, con toda la ciudad buscándolo, con su rostro probablemente ya reproducido en carteles de búsqueda, serían los 3 días más largos de su vida. Mientras tanto, el capitán Salazar no descansaba. Había establecido su cuartel de operaciones en el mismo consultorio de Varela, rodeado por las evidencias del horror que habían descubierto. El libro de registro estaba sobre el escritorio, abierto en una página particularmente reveladora. Salazar había comenzado a interrogar discretamente a algunos de los nombres que aparecían como receptores de transfusiones. La primera entrevista había sido con don Facundo Larrea, un hacendado acaudalado de 65 años. «¿Recuerda haber recibido tratamientos del doctor Varela?», preguntó Salazar con tono neutral. Larrea, sentado rígidamente en su estancia decorada con lujo europeo, asintió con incomodidad. «Sí, el doctor me administró varios tratamientos de rejuvenecimiento durante el último año. Me sentía exhausto, envejecido prematuramente por el estrés de manejar mis negocios. Sus terapias fueron notablemente efectivas». ¿Le explicó el doctor en qué consistían exactamente estos tratamientos? Larrea vaciló. Habló de transfusiones de sangre joven. Dijo que era una técnica nueva de Europa, que utilizaba sangre de donantes voluntarios perfectamente sanos. Me aseguró que era completamente legal y médicamente sano. Su voz se fue apagando mientras la implicación de las palabras se hacía evidente. «Dios mío, capitán, está sugiriendo que la sangre que recibí provenía de víctimas inocentes, don Facundo. Jóvenes que fueron drenados hasta la muerte para alimentar la vanidad de hombres como usted». Las palabras de Salazar eran duras, pero necesarias. Larrea palideció visiblemente, su mano temblando mientras se llevaba un vaso de brandy a los labios. «No lo sabía. Tiene que creerme. Pensé que era ciencia legítima, que...» Salazar interrumpió con un gesto. «Lo que usted sabía o no sabía será determinado por un juez. Por ahora, necesito los nombres de otras personas que el doctor le recomendó o que usted vio en su consultorio recibiendo tratamientos similares». Durante la siguiente hora, Larrea proporcionó una lista de apellidos que llenó a Salazar de aprensión. Si todos ellos estaban implicados, aunque fuera indirectamente, el escándalo alcanzaría los niveles más altos del gobierno y la sociedad.
Pero la prioridad inmediata era capturar a Varela antes de que escapara del país. Salazar había desplegado informantes en todos los puntos de salida de Buenos Aires: el puerto, las estaciones de tren, las postas de caballos en los caminos principales. También había distribuido descripciones detalladas del doctor a sus agentes, incluyendo características distintivas, como una cicatriz pequeña en forma de media luna sobre su ceja izquierda, resultado de un accidente de laboratorio en su juventud. El martes por la mañana, uno de los informantes de Salazar reportó algo interesante. Una casa de huéspedes en la zona portuaria había registrado a un tal Friedrich Wolf, comerciante alemán, que había llegado en circunstancias sospechosas el día anterior, cubierto de barro y pagando en oro. La descripción física coincidía parcialmente con Varela, aunque el informante no podía confirmar la presencia de la cicatriz distintiva. Salazar organizó una redada cuidadosa. No podían simplemente irrumpir y arrestar a todos los huéspedes sin evidencia sólida. Si Wolf no era Varela, causarían un incidente diplomático innecesario. Decidió enviar a un agente encubierto, el joven Tomás Peralta, quien se haría pasar por un trabajador portuario buscando alojamiento. Su misión era observar a Wolf de cerca e identificar si tenía la cicatriz reveladora. Peralta llegó a la casa de huéspedes al mediodía, cuando la mayoría de los residentes estaban fuera trabajando. La señora Bárcenas lo recibió cordialmente, mostrándole las habitaciones disponibles. Justo ayer llegó un caballero alemán, muy educado, aunque llegó en condiciones algo peculiares. Peralta fingió interés casual. «¿Alemán, dice? No hay muchos por aquí. ¿A qué se dedica?» «Comerciante, según dijo. Viene de Mendoza. Cruzó la Pampa». Peralta notó inmediatamente la inconsistencia. Un comerciante alemán viniendo de Mendoza no tendría ningún sentido, especialmente cubierto de barro como si hubiera salido de una alcantarilla. «Me gustaría conocer a los otros huéspedes antes de decidirme. Tal vez en la cena de esta noche». Esa noche, Peralta se sentó estratégicamente en la mesa del comedor, en diagonal a Varela, disfrazado como Wolf. El doctor había desarrollado su acento alemán, hablando de su supuesto negocio de importación de maquinaria europea. Peralta lo escuchaba cortésmente mientras comía, esperando el momento adecuado. Cuando Varela se inclinó para alcanzar la sal, la luz de la lámpara de aceite iluminó directamente su rostro, y Peralta la vio. La pequeña cicatriz en media luna sobre la ceja izquierda, exactamente como Salazar la había descrito. Peralta sintió la adrenalina correr por sus venas, pero mantuvo la compostura. No podía arrestar a Varela solo, especialmente en una casa llena de civiles. Terminó su cena con calma forzada. Se disculpó temprano citando cansancio del trabajo y salió discretamente. Una vez en la calle, corrió hacia el punto de encuentro acordado, donde otros 3 agentes esperaban en un carruaje negro sin identificación. «Es él», confirmó Peralta, todavía jadeante por la carrera. «La cicatriz está ahí. Es definitivamente el doctor Varela». Los agentes se pusieron en acción inmediatamente. 2 se posicionaron en la parte trasera del edificio, bloqueando cualquier posible escape por las escaleras de servicio. Peralta y el 4º agente, un veterano llamado Suárez, se acercaron a la puerta principal. El plan era simple: entrar con una orden de registro, revisar las habitaciones metódicamente hasta llegar a la de Varela y arrestarlo sin darle oportunidad de resistencia o escape. Dentro de la casa de huéspedes, Varela había subido a su habitación con un mal presentimiento inexplicable. El joven que había llegado a la cena, el que preguntaba demasiadas cosas y observaba con demasiada atención, había activado sus instintos de supervivencia. Se acercó a la ventana y observó la calle.
Su corazón se detuvo cuando vio al mismo joven hablando urgentemente con otros hombres junto a un carruaje. Policías. Lo habían encontrado. No había tiempo para el pánico. Varela agarró su maleta, se aseguró de que el libro de registro estuviera dentro y evaluó sus opciones. La ventana daba a un callejón lateral con un techo de depósito 2 metros más abajo. Era arriesgado, podría romperse una pierna en la caída, pero quedarse significaba la captura segura. Escuchó pasos pesados subiendo las escaleras, voces masculinas pidiendo a la señora Bárcenas que abriera las habitaciones para una inspección de rutina. Abrió la ventana lo más silenciosamente posible. El aire frío de la noche porteña le golpeó el rostro. Abajo, el callejón estaba oscuro y desierto. Pasó una pierna por la ventana, luego la otra, colgando del alféizar con las manos. Respiró profundo y se dejó caer. El impacto fue brutal. Sus rodillas absorbieron el golpe y rodó instintivamente para distribuir la fuerza. Dolor agudo en el tobillo izquierdo, pero nada parecía roto. Se levantó con dificultad, cojeando, y comenzó a correr por el callejón. Arriba, Peralta y Suárez habían llegado a la habitación de Varela justo a tiempo para ver la ventana abierta meciéndose con el viento. ¡Se escapa! ¡Por la ventana! Peralta se asomó y vio la figura cojeante de Varela desapareciendo en las sombras del callejón. Disparó su silbato de alarma, el sonido agudo cortando la noche, alertando a los agentes en la parte trasera. Comenzó una persecución frenética por los laberintos del barrio portuario. Varela conocía estas calles por sus expediciones nocturnas en busca de donantes entre la población marginal. Corría ignorando el dolor creciente en su tobillo, atravesando patios traseros, saltando cercas bajas, mezclándose momentáneamente con grupos de trabajadores nocturnos. Podía escuchar los silbatos de la policía resonando desde múltiples direcciones, cada vez más cerca. Se refugió en un depósito de carbón abandonado, jadeando violentamente, su corazón latiendo tan fuerte que temía que lo delatara. Las voces de los policías pasaban cerca, linternas barriendo las sombras. «Tiene que estar por aquí. El inválido no puede haber llegado lejos con ese tobillo lesionado». Varela se hundió más profundamente entre los sacos de carbón, el polvo negro cubriéndolo por completo, haciéndolo casi invisible en la oscuridad. Las horas pasaron con lentitud agónica. Gradualmente, los sonidos de la búsqueda se alejaron. Los policías habían expandido su perímetro, asumiendo que había logrado salir de la zona inmediata. Varela esperó hasta pasada la medianoche antes de atreverse a moverse. Salió del depósito como un fantasma cubierto de hollín, apenas reconocible. Su elegancia europea había desaparecido por completo. Ahora parecía un indigente más de los muchos que poblaban los rincones oscuros del puerto. Cojeando dolorosamente, se dirigió hacia su único refugio posible, las catacumbas bajo la ciudad. Conocía varias entradas desde sus exploraciones anteriores. La más cercana estaba en el cementerio del Socorro, no muy lejos de su posición actual. Las rejas del cementerio estaban cerradas, pero la pared de ladrillo en la parte trasera tenía secciones deterioradas que un hombre desesperado podía escalar. Una vez dentro del cementerio, Varela se movió entre las tumbas como una aparición, su figura negra por el carbón, apenas visible bajo la luz tenue de la luna. Encontró la cripta que buscaba, perteneciente a una familia extinguida cuya última descendiente había muerto décadas atrás. La puerta de hierro forjado estaba oxidada, pero cedió con esfuerzo. Escaleras de piedra descendían hacia la oscuridad absoluta. Sin luz, tanteando las paredes húmedas, Varela descendió hacia las catacumbas. El olor a descomposición y humedad era abrumador. Estos túneles subterráneos habían sido construidos durante la época colonial como parte del sistema de drenaje, pero también habían servido ocasionalmente para enterramientos clandestinos.
Ahora estaban abandonados, olvidados por la Buenos Aires moderna que crecía vertiginosamente en la superficie. Varela pasó lo que restaba de la noche en esas catacumbas, en una cámara seca que había descubierto en una de sus exploraciones previas. Había dejado allí, por precaución, algunos suministros de emergencia: velas, cerillas, mantas, incluso agua embotellada y galletas. Su paranoia previsora ahora se revelaba como salvación. Encendió una vela y a su luz temblorosa revisó sus heridas. El tobillo estaba hinchado, probablemente un esguince severo, pero aún funcional. Abrió su maleta y contó su dinero. Todavía tenía suficiente para sobrevivir, pero sus planes habían cambiado drásticamente. Ya no podía confiar en Ochoa, el contramaestre. Probablemente los policías estarían interrogando a todos los marineros y capitanes del puerto. Necesitaba una ruta de escape completamente diferente. Mientras pensaba, hojeó su libro de registro, sus dedos sucios de hollín, dejando manchas negras en las páginas cuidadosamente escritas. Una entrada en particular captó su atención. 3 meses atrás había tratado a un coronel retirado del ejército, Amadeo Roca, primo lejano del expresidente. El coronel había recibido varias transfusiones que, según sus propias palabras, le habían devuelto 20 años de vida. Varela recordaba que el coronel, agradecido hasta la adoración, le había dicho: «Doctor, si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, solo tiene que pedírmelo. Le debo mi vida». Sería posible que el coronel Roca lo ayudara, incluso sabiendo lo que sabía ahora. Varela consideró las posibilidades. El coronel tenía conexiones militares, acceso a caballos y posiblemente documentos oficiales. Más importante aún, tenía una estancia alejada en la provincia de Buenos Aires, cerca de Chascomús, a varios días de viaje de la capital. Si Varela pudiera llegar allí, tendría un escondite donde esperar hasta que la búsqueda se enfriara. Pero acercarse al coronel era arriesgadísimo. ¿Y si lo entregaba a las autoridades? ¿Y si su gratitud no era suficiente para superar el horror de los crímenes revelados? Varela pasó el día entero en las catacumbas, debatiendo consigo mismo, alternando entre la esperanza y la desesperación. Las ratas grandes como gatos lo observaban desde las sombras con ojos brillantes, habituadas a la presencia humana en estos túneles olvidados. Mientras Varela se escondía bajo tierra, en la superficie Buenos Aires experimentaba un frenesí sin precedentes. Los periódicos publicaban ediciones tras edición, cada una con nuevos detalles espeluznantes sobre los crímenes del vampiro médico. Las familias comenzaron a reportar desapariciones pasadas, que habían asumido eran huidas voluntarias o accidentes. El número de posibles víctimas crecía diariamente. El capitán Salazar y su equipo estaban abrumados por los testimonios y denuncias. Don Augusto Echeverría había enterrado a su hija Catalina en una ceremonia privada cargada de dolor. Su féretro, cubierto con rosas blancas, había sido bajado a la tumba familiar mientras el magistrado sollozaba inconsolablemente. La injusticia de su muerte, la brutalidad de su final, consumía a don Augusto con una sed de venganza que transformaba su dolor en determinación férrea. Había contratado detectives privados adicionales, ofrecido recompensas enormes por información, y presionaba constantemente a Salazar para que intensificara la búsqueda. El jueves por la mañana, Varela decidió que no tenía alternativa. Tenía que arriesgarse con el coronel Roca. Salió de las catacumbas al amanecer, emergiendo en un sector diferente de la ciudad, lejos del puerto donde la policía concentraba su búsqueda. Se lavó lo mejor que pudo en una fuente pública, tratando de quitar el carbón de su piel y ropa. Su apariencia seguía siendo deplorable, pero al menos no parecía un cadáver ambulante. La residencia del coronel Roca estaba en el barrio de Belgrano, una zona de quintas elegantes alejada del centro urbano.
Varela llegó allí después de horas de caminar cojeando, ocultándose en las sombras cada vez que veía patrullas policiales. La quinta del coronel estaba rodeada por un muro alto con un portón de hierro. Varela observó desde la distancia, esperando el momento adecuado. Vio al coronel salir a caballo a media mañana, probablemente para su paseo matinal habitual. Era ahora o nunca. Varela se acercó al portón y tocó la campanilla. Un mayordomo anciano abrió una ventanilla lateral. ¿Qué desea? Su tono era desdeñoso. Evaluando la apariencia desgastada de Varela, necesito hablar urgentemente con el coronel Roca. Es un asunto de vida o muerte. Dígale que el doctor Varela está aquí. El nombre tuvo un efecto inmediato. El mayordomo palideció. Usted es el que busca toda la policía de Buenos Aires. El asesino del... Varela lo interrumpió con urgencia desesperada. Por favor, solo déjeme hablar con el coronel. Él comprenderá. Le salvé la vida. Tiene una deuda conmigo. El mayordomo, visiblemente perturbado, cerró la ventanilla. Varela esperó, sin saber si el siguiente sonido sería la voz del coronel o el silbato de la policía. Pasaron 5 minutos eternos. Entonces el portón se abrió lentamente. Allí estaba el coronel Roca, de pie con su uniforme de montar, la expresión inescrutable. A sus espaldas, el mayordomo observaba con ansiedad evidente. Roca estudió a Varela en silencio durante un largo momento. Finalmente habló, su voz grave y medida. Entre, rápidamente, antes de que alguien lo vea. Varela fue conducido no a la casa principal, sino a un establo alejado, usado para guardar herramientas y forraje. El coronel cerró la puerta tras ellos. En la penumbra que se filtraba entre las tablas, los dos hombres se enfrentaron. Debo estar completamente loco por no llamar a la policía inmediatamente, dijo Roca. Los periódicos dicen que usted es un monstruo, que mató a jóvenes inocentes para robar su sangre. ¿Es cierto? Varela consideró mentir, fabricar alguna explicación exculpatoria, pero reconoció en los ojos del coronel que solo la verdad, o una versión de ella, funcionaría. Es cierto que extraje sangre de individuos jóvenes. También es cierto que algunos murieron en el proceso. Pero, coronel, usted mismo experimentó los resultados. Sus dolencias desaparecieron, su energía regresó, su cuerpo rejuveneció. Eso no cuenta para nada. ¿No vale la pena algunos sacrificios en nombre del avance médico? Roca lo abofeteó con fuerza, el sonido seco resonando en el establo. ¡Sacrificios! Eran vidas humanas, doctor. Jóvenes con familias, con futuros, con sueños. No eran animales de laboratorio para sus experimentos dementes. Y yo... Su voz se quebró. Yo fui parte de eso sin saberlo. La sangre que corre por mis venas fue robada de algún muchacho o muchacha inocente. Varela se sobó la mejilla enrojecida. Coronel, comprendo su indignación moral. Pero en este momento tenemos una situación práctica. Si me entrega a las autoridades, el escándalo lo alcanzará a usted también. Su nombre está en mi libro de registro como receptor de transfusiones. Los periódicos lo presentarán como cómplice, su reputación militar, sus conexiones políticas, todo se destruirá. Era un chantaje descarnado, y ambos lo sabían. Roca apretó los puños, su rostro enrojecido por la furia y la impotencia. Pero Varela tenía razón, el escándalo lo arrastraría inevitablemente. ¿Qué es lo que quiere de mí?, preguntó Roca finalmente con voz derrotada. Ayúdeme a llegar a su estancia en Chascomús. Déjeme esconderme allí 1 mes, tal vez 2, hasta que pueda planificar mi salida definitiva del país. Proporcióneme documentos que me identifiquen como uno de sus empleados rurales. Es todo lo que pido. Roca caminó en círculos por el establo, luchando consigo mismo. La parte honorable de su ser exigía entregarlo a la justicia.
Pero la parte pragmática, curtida por años de política y compromiso, calculaba las consecuencias personales. «Está bien», dijo finalmente Roca, la palabra sabiendo a cenizas en su boca. «Pero con condiciones. Una vez que esté a salvo en la estancia, quiero que me dé ese maldito libro de registro. Lo quemaré personalmente, protegiendo mi nombre y el de otros hombres engañados por usted. Y segundo, una vez que salga de Argentina, nunca, bajo ninguna circunstancia, volverá a pisar este país. Si lo hace, yo mismo lo buscaré y lo entregaré». Varela asintió rápidamente, dispuesto a prometer cualquier cosa para asegurar su escape. Roca llamó a su mayordomo y le dio instrucciones precisas. «Prepara ropa de gaucho, documentos de identidad para un nuevo empleado llamado, llamémoslo Esteban Torres, y silla 2 caballos. Saldremos antes del mediodía». Mientras esperaban, Roca estudió a Varela con mezcla de fascinación y repulsión. «¿Cómo llegó a esto, doctor? Usted era un hombre de ciencia, educado en las mejores universidades de Europa. ¿Cuándo cruzó la línea entre el médico sanador y el asesino?» Varela consideró la pregunta seriamente. «La línea nunca fue clara, coronel. Desde mis días en la morgue de Viena, estudiando cadáveres frescos, comprendí que el conocimiento más valioso viene de experimentación práctica, no de libros polvorientos. Cuando descubrí las propiedades regenerativas de la sangre joven, supe que había encontrado algo revolucionario. Los primeros donantes fueron voluntarios pagados, pero las cantidades necesarias para resultados significativos requerían más de lo que un donante podía dar y sobrevivir. Y así, gradualmente, la ciencia exigió sacrificios mayores. No me arrepiento de mi investigación, solo lamento haber sido descubierto antes de poder perfeccionar el procedimiento». La falta de remordimiento genuino perturbó a Roca profundamente. Este hombre verdaderamente veía a sus víctimas como materiales de laboratorio, medios para un fin científico. Era una forma de locura fría y racional, más aterradora que cualquier frenesí homicida. «Dios lo juzgará con más severidad que cualquier tribunal humano», murmuró Roca. Al mediodía, disfrazado con ropas de gaucho y documentos identificándolo como Esteban Torres, Varela montó un caballo junto al coronel. Salieron de Buenos Aires por los caminos secundarios, evitando las rutas principales donde la policía mantenía controles. El viaje a Chascomús tomaría 2 días a caballo, cruzando la pampa húmeda bajo el cielo gris del invierno. Durante el trayecto, Roca mantuvo conversación mínima. Acamparon la primera noche cerca de un arroyo, comiendo charqui y tomando mate en silencio. Varela, exhausto por días de huida y tensión constante, durmió profundamente por primera vez. Soñó con su laboratorio en Viena, con los días antes de que su obsesión lo consumiera, cuando la medicina era noble y sus intenciones puras. Al segundo día, divisaron la estancia del coronel en el horizonte. Una casa principal de estilo colonial, rodeada por establos, galpones y corrales donde pastaban cientos de cabezas de ganado. El capataz de la estancia, un criollo llamado Benítez, los recibió con deferencia. Roca le presentó a Varela como un empleado nuevo que trabajaría temporalmente en tareas administrativas. Benítez aceptó la explicación sin cuestionarla. No era su lugar interrogar las decisiones del patrón. Varela fue instalado en una habitación pequeña detrás de la casa principal, parte de los cuarteles de empleados. Era espartana, una cama de hierro, una mesa y silla, un armario. Pero después de días en las catacumbas y establos parecía un palacio. «Permanezca aquí, mantenga bajo perfil», instruyó Roca. «No interactúe con los otros trabajadores más de lo necesario, y ahora cumpla su parte del trato, el libro de registro». Varela sintió un dolor físico al entregar su obra maestra, pero no tenía alternativa.
Roca tomó el libro con manos temblorosas. Esa noche, en la privacidad de su estudio, el coronel leyó página tras página, descubriendo la magnitud completa del horror. Más de 200 procedimientos documentados, 53 donantes marcados como completo, muertos, y los nombres de 37 receptores prominentes, incluyendo políticos, empresarios, incluso 2 obispos de la Iglesia. Roca comprendió que destruir este libro no solo lo protegería a él, sino que evitaría un escándalo que sacudiría los cimientos de la sociedad argentina. Era simultáneamente un acto de cobardía personal y de preservación social. Alimentó el fuego de la chimenea con páginas arrancadas del libro, observando cómo las llamas consumían la evidencia, los nombres carbonizándose, las cifras convirtiéndose en ceniza, los secretos oscuros de la alta sociedad porteña desapareciendo en humo. Pero Roca no sabía que Varela, precavido hasta el final, había memorizado los nombres más importantes de su registro, información que podría usar como moneda de cambio si alguna vez lo necesitaba. El doctor se adaptó rápidamente a la vida en la estancia, mantenía bajo perfil como se le había ordenado, pero observaba todo con sus ojos agudos de científico. Los gauchos que trabajaban en los corrales, algunos muy jóvenes, fuertes y saludables. El ganado siendo sacrificado regularmente, la sangre corriendo libremente. Su mente enferma ya estaba calculando, planeando cómo podría reiniciar sus experimentos si la oportunidad se presentaba. Mientras tanto, en Buenos Aires, el capitán Salazar enfrentaba presión creciente. Habían pasado 2 semanas desde el descubrimiento inicial de los crímenes y Varela permanecía prófugo. El público exigía resultados. Las familias de las víctimas identificadas exigían justicia. Y los nombres no identificados en el libro de registro, porque Roca no era el único que había tomado medidas desesperadas para ocultar su participación, significaban que muchos posibles testigos permanecían en silencio por miedo a ser expuestos. Salazar había interrogado a cientos de personas, seguido docenas de pistas falsas, registrado barrios enteros. La frustración lo consumía. En un momento de inspiración, decidió publicar en todos los periódicos un anuncio diferente. En lugar de solo ofrecer recompensas por información sobre Varela, ofreció inmunidad completa para cualquier persona que hubiera recibido sus tratamientos y estuviera dispuesta a testificar sobre sus métodos. La respuesta fue lenta al principio, pero eventualmente un hombre se presentó. Se identificó solo como Señor X y habló bajo condición de anonimato absoluto. Describió las sesiones de transfusión en detalle, cómo Varela conectaba a un donante joven con un receptor mayor mediante tubos de goma, permitiendo que la sangre fluyera directamente de uno a otro. Cómo los donantes gradualmente se debilitaban durante las sesiones prolongadas, y crucialmente mencionó que Varela hablaba ocasionalmente de tener facilidades alternativas fuera de la ciudad, donde podía realizar procedimientos más extensos sin preocuparse por vecinos curiosos. Esta información reenfocó la investigación de Salazar. Comenzó a revisar registros de propiedades, buscando cualquier conexión entre Varela y estancias o quintas rurales. También investigó a todos los pacientes prominentes de Varela, buscando quién podría tener propiedades rurales donde el doctor pudiera esconderse. Esto lo llevó, inevitablemente, al coronel Amadeo Roca. Roca había sido extremadamente cuidadoso, pero no perfecto. Un vecino había mencionado casualmente a un policía que había visto al coronel llegar a su residencia con un acompañante de apariencia desgastada y que habían salido juntos a caballo al día siguiente. La descripción del acompañante, aunque vaga, coincidía lo suficiente con Varela para despertar sospechas.
Salazar decidió visitar personalmente al coronel, pero con sutileza. No podía simplemente acusar a un militar prominente de encubrir a un fugitivo sin evidencia sólida. Llegó a la quinta del coronel en Belgrano una tarde, bajo pretexto de una investigación rutinaria. Coronel Roca, disculpe la intrusión. Estoy entrevistando a todos los pacientes conocidos del doctor Varela. Esperaba que pudiera proporcionarnos información sobre sus métodos o cualquier cosa que pudiera ayudar en nuestra búsqueda.